urbano. Recomendación que tomen nota, o por ejemplo, cuando vengan la lista de especies, hagan una captura de pantalla, si pueden, porque esto hay un apunte, pero no está igual, así que vayan mirando. Bueno, entonces, para empezar, la definición de arbolado urbano. ¿Qué es el arbolado urbano? Es el arbolado que está implantado en calles, caminos, rutas, bulevares, avenidas, paseos, plazoletas, ¿sí? O todo arbolado público con otro destino, por ejemplo, para la escuela, para un hospital, para una iglesia, en una ribera de un río. Así que está realizado en espacios públicos y en zonas urbanas, ¿sí? Digamos que el arbolado es un servicio público. Y tiene, como se ve acá, varias funciones, ¿sí? O lo podemos ver desde cierto lado, ¿no? El arbolado. Primero, según la función. O sea, el arbolado público tiene una función, el arbolado urbano tiene una función, ¿no? Que es todas estas que dice acá. Antemperar ruidos, captar los polvos, ¿sí? El smog, los polvos y, bueno, lo que se levanta también de cuando pasa un auto o cuando se barre, todo eso. Y después todo lo que es el smog y todo lo que liberan los autos, por ejemplo. Entonces capta esos polvos. Bactericida, produce oxígeno, modera la temperatura, no sé si lo vieron, suele salir a veces el decano el otro día también lo publicó, la diferencia entre una calle que tiene sombra en verano y una calle que no tiene, que estamos hablando de capaz que 50 grados contra 30, ¿sí? En el asfalto, por ejemplo, que uno siente. Entonces modera la temperatura. Amortigua los vientos, ¿sí? Actúan como una especie de cortina, rompevientos, y además de captar el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces el arbolado urbano tiene una función. Después también tiene un papel estético, ¿sí? Puede ser usado para resaltar o suavizar en función, acompañando lo arquitectónico, ¿no? La arquitectura, ¿sí? Que quede como un espacio más integrado entre la vegetación y lo arquitectónico. Quizás acá no se usa tanto, pero en otras partes sí, uno puede encontrar como más esto de integrar la especie que yo uso con la arquitectura que tiene esa zona, por ejemplo. Después también pueden tener un rol patrimonial, quizás acá no sé si hay tanto, pero no sé si han ido en San Luis, hay como un árbol histórico, después hay otro árbol, no sé si estuvo San Martín o Sarmiento, árboles que tienen más de 200 años, no sé cuántos años, entonces también tienen como un rol patrimonial, ¿sí? Me acuerdo que cuando fuimos a Merlo nos llevaban a ver ese árbol ahí, que lo tenían hasta sostenido porque era inmenso, entonces también tiene un rol patrimonial. Después también tiene una función productiva, acá no se usa tanto, se está empezando a usar ahora, un poco hay algunos municipios que los están empezando a usar para hacer chip, ¿sí? Lo que hacen es hacen el chipeo y ese chipeo se seca y después se usa, por ejemplo, en la salamandra o para alimentar algo que se pueda alimentar con madera para generar calor, ¿sí? Se puede utilizar. Sino también el tener capaz una naranja, los cítricos, ¿sí? Tienen también como una utilidad. Y después también tiene un aspecto psicológico y social, ¿sí? Esto de proponer un ámbito de descanso, frente a todo lo que es el ruido, lo urbano, las casas, los edificios, ¿sí? No sé si les pasa, qué sé yo, en mi caso, capaz que me llama más ir a un lugar donde hay árboles que un lugar donde son todos edificios, ¿sí? Entonces también tiene un aspecto psicológico. Sí, acá, miren, hay una lista que dice, no sé, se requieren 22 árboles para suplir la demanda de oxígeno de una persona por día, ¿sí? Que absorbe la contaminación de 100 carros, esto debe estar traído de España, ¿sí? De 100 autos,
Así que fíjense toda la importancia que tiene. Protege a los peatones, mejora la salud, reduce el crimen, prolonga la duración del pavimento, embellece las calles, aumenta la actividad económica, aumenta el valor de la propiedad, hace la vida más agradable, atrapa las partículas contaminantes, protege del sol, protege de la lluvia, controla la temperatura. Los ambientes son más frescos, ¿sí? No sé si les pasa. En un lugar donde yo vivo hay un ciprés bastante alto, y en ese lugar siempre está como más fresco, en ese habitáculo. Absorbe el agua de escorrentía, ¿sí? Reduce la contaminación auditiva, promueve la diversidad, ¿no? Porque ahí alberga pájaros, también insectos. Bien. Profe, Acá, consulta. sí. ¿Reduce el crimen? ¿Eso no sería al revés? O sea, como que Sí, tapa mucho... depende cómo está, hasta dónde lo mantienen. Ahora vamos a ver nosotros que si vos lo mantenés despejado, 2 metros para arriba, Sí, no es tan complicado. Igual si es un árbol grande se pueden esconder atrás, y esto sí, por eso. Pero pensémoslo desde árbol que estén despejados, sino un árbol que esté totalmente cubierto, porque si tenés un sauce, ahí sí, Claro. se te van a esconder, se pueden llegar a esconder, ¿no? Bien, acá sí, vamos. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta al momento de pensar al momento de elegir un árbol y poner un árbol en la vereda? ¿Sí? Hay un montón de listas, ustedes se tienen que acordar seguro el orden de 3. ¿Sí? El resto no importa el orden, pero hay 3 características que son como súper importantes y tienen que tener en cuenta al momento de pensar en un árbol que van a poner en una vereda. La primera es que sea una especie caduca. Ustedes me van a decir, pero hay cítricos, hay esto, hay lo otro. Lo recomendable es una especie caduca. ¿Por qué les parece a ustedes que es recomendable una especie caduca y no una especie perenne en una vereda? Y más que nada en invierno, cuando son bajas las temperaturas y hay más alta humedad, para poder secar los ambientes. Claro, sí, si no te vas resbalando ahí, te vas cayendo, si fuera todo el tiempo cubierto, ¿no? Bien, después la segunda característica es que tengan raíces profundizantes, ¿sí? ¿Por qué les parece esto? Porque está más obvio, ¿no? Pero... Para que no rompa las veredas. ¿Y qué más? Además que no rompa la vereda. Y que pueda profundizar también el árbol y tomar Y que agua esté y bien agarrada. nutrientes, mejor captación. Varias cosas, ¿no? Que llegue como a tomar el agua que capaz que está más abajo, y creo que Miguel dijo esto de que esté como más fuerte, anclado, ¿no? Si tiene Claro. como raíces superficiales va a quedar ahí arriba, viene un vientito y lo tira, y no es la idea. Y después, la tercera, como importante, estas 3, si se les toman les toman en el parcial arbolado urbano, tienen que estar estas 3. Después las otras no importa el orden, pero estas 3 son como la primera cosa que yo veo. Sería el tronco desnudo hasta 2 metros. ¿Por qué tronco desnudo hasta 2 metros? Y para no chocarte Por lo de seguridad que dijo recién. por seguridad, ¿no? No sacarte un ojo. Puede ser por seguridad, de lo que decíamos recién, ¿no? Que esté despejado para que uno vea si hay un tipo escondido atrás, para que lo vea, pero también es lo que dice Miguel, si, está bien, quizá 2 metros es para incluir a los de 1,80, 1,90, ¿no? Que uno pasa por ahí caminando y no se den con la rama en la cabeza, ¿sí? Por esos dos motivos, ¿sí? Entonces estas serían las 3 como que tienen que decir seguro. Y después empezamos a ver algunas otras. Por ejemplo, la magnitud del árbol, ¿sí? Ahora vamos a ver que en función del tamaño de la vereda hay una magnitud, ¿sí? Adecuada para ese tamaño. Después, que tenga crecimiento, no sé si se acuerdan que creo que se los mencionó así medio rápido Bernardo, pero un árbol puede tener crecimiento rápido, medio o promedio. Rápido, medio o lento. Ahí está. Rápido, medio, lento. ¿Cuál sería el problema de un árbol lento? Que nunca llega a dar sombra rápido, o sea, como que... Claro, hasta que tener un montón de años en que esté, ejemplo, lapacho. ¿Sí?
Es más, acá hay un montón de lapacho y nunca llega a tener el tamaño que tiene en Córdoba, en la zona original, ¿no? Y si fuera muy rápido, el árbol No te da crece. tiempo a podarlo, no sé. Claro, sí, tendría Mantenerlo. que durar más la poda. Quizás la idea es tratar de podarlo una vez al año. Pero si es algo que crece muy rápido, capaz que cada 2 o 3 meses tenés que estar podándolo y no sirve. Un sauce, un álamo. Además de que tienen otros problemas esas dos justo. Eh, pero, bueno, ya que está, podemos decir acá el problema del álamo y del sauce. En Profe, general, ¿eh? Sí, lo Rafael. lo del lapacho, ¿es Sí. por las condiciones de la zona o es por darle tiempo nomás si va a llegar a altura? Las dos cosas. Primero que es una especie de lento crecimiento. Y el otro problema que tenemos es que esta no es la zona típica de esa especie, entonces suele tardar más. ¿Sí? Pero ponele que yo me vaya a la zona esa originaria, ¿no? Que el lapacho es más lento, o el quebracho, que otra especie que yo tenga por ahí. ¿Sí? Entonces acá tenés los dos problemas en ese caso. Es una especie que por las condiciones tarda más, a veces no llega a desarrollarse como tendría, pero también tiene un crecimiento lento. Pero en su zona de origen, a su vez, tiene un crecimiento más lento en relación a otros. Ese sería el asunto. Igual el lapacho por sombra no. O sea, da No, poca pero sombra. No, pero yo tengo un lapacho en mi casa que tendrá, no sé, 10 años, porque yo me mudé y ahí apareció ahí, empezó a crecer y da re buena sombra, tan buena que te digo que me trae problemas en la huerta, porque está justo arriba de la huerta. Entonces da buena sombra. Cuando lo tenés de un tamaño, ¿sí? Fíjense que ahí cuando entran en la facultad, el lapacho está lindo, ahí en la entrada del bosque, el que está ahí justo en las maquinarias, y tiene buena sombra. ¿Qué les iba a decir? Les iba a decir lo del crecimiento rápido del sauce y el álamo. Al sauce y al álamo en general le gusta mucho el agua, entonces van a tener un pequeño problema porque va a empezar a buscar por dónde pasa el agua. Entonces nos tratamos de no recomendar ese tipo de especie para arbolado urbano. Sí, pueden usarlo para cortinas, sí para otra cosa, ¿sí? Se usa mucho cortinas rompevientos, pero por ejemplo, para San Juan, para que esté con hoja en el momento en el que está la producción. ¿Sí? Y después se le caen las hojas, le van cayendo las hojas. Pero tienen este problema de el que van buscando el agua. Entonces, capaz que en la ciudad poner uno de estos hace que te perfore la cañería. Podemos ver una foto de se te meta por la cañería. ¿Sí? Sí, lo podemos usar quizá, por ejemplo, a los márgenes de un arroyo. Si uno quiere hacer como una reconstrucción de lo que son arroyos, ¿sí? Acá Esteban Echeverría, Almirante Brown, tiene muchos arroyos como interno. Todo ese margen se podría poner con eso porque sacan el agua de ahí. ¿Sí? No tienen que andar perforando cañerías. Pero en el centro. O cuando hay zanjas. Claro, claro. Esa zona de Sanjones. Acá hay como arroyitos, varios que circulan, ¿no? Y todo el borde, o el riachuelo, si no, si quieren ahí en el riachuelo, podemos poner un montón. Y es más, encima se lleva la contaminación, tiene un montón de otras ventajas. Bien, y después los requerimientos edafoclimáticos, ¿sí? Esto en general los árboles son bastante... Pero bueno, hay que tener en cuenta que para estas condiciones de clima y de suelo, y si no, saber que puede llegar a tardar más todavía lo que tardaría, o no alcanzar el tamaño que alcanza en su lugar de origen. Después, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la rusticidad, ¿sí? Y ahí pensamos, ¿rústico en qué? Y bueno, en que soporte plagas, que no tenga muchas plagas. Vamos a ver que hay algunos que tienen como un par de plagas ahí que no se los podemos sacar de encima. Pero bueno, que soporte un taladro, que trate de no tener tantas vaquitas, o si tiene que sobrevivir, vamos a ver que hay una vaquita típica del Olmo. Después, el paraíso, que se pudre fácil. Sí, ese también hay que tener cuidado, si una mala poda, a veces eso es lo que hace que, pobrecito. Después que la sensibilidad a enfermedades, el que no le afecta la contaminación, el smog, que no le afecta la poda, sí, hay algunos que no, vos sí o sí los tenés que podar.
sea para hacerle el canal de servicio, aunque sea una poda mínima, y si no soporta poda, bueno, ya es como que se nos complica. Más lo podemos usar más para una plaza, por lugares donde no pasen los caños, que los servicios aéreos, porque eso puede afectar ese tema. Después, el punto 8, no dañar. Y no dañar, ¿cómo no dañar? Bueno, tratar de que no tenga aguijones, que no tenga elementos punzantes, tratar de que no tenga frutos carnosos o suculentos, o que no sea de mucho tamaño. Acá tenemos el tema de la alergia. Ahora, yo estuve en la facultad más temprano, está lleno de plátanos, encima estuve barriendo para la compostera, tengo plátano en los ojos todavía. Una cagada, la alergia del plátano. Pero bueno, en la facultad está bien porque es un espacio abierto, bueno. El tema es cuando ustedes ponen en una vereda angosta 10 plátanos en la vereda, 10 de cada lado. Ahí es como que es demasiado alérgeno y chau. Pero si uno lo piensa en la avenida, en una ruta en la que circula con el auto, en la que no está tanto tiempo uno, o no viven tantas personas, está tan cerca de una casa, uno puede usar el plátano, ¿sí? Da buena sombra, tiene un crecimiento medio, es más, es recomendado para esa zona, ¿sí? Para lo que es ruta, calles anchas, avenidas. El problema con las flores y que no tengan malos olores. Esa es otra de las condiciones. Ahí vamos a ver un poquito, ejemplos. Fíjense esto de que no tenga frutos grandes, ¿sí? Acá un par de casos. Si tenemos una araucaria, sí, fíjense el fruto gigante que tiene. El palo borracho, ¿sí? Que es esa. El palo borracho tiene todas en contra. Arrancamos con el fruto, pero también la flor, también la espina, un montón de cosas tiene, pobrecito, en contra, es más para una plaza, para un parque. Entonces, para tratar de evitar este tipo de daños, o hasta también en un auto, ¿no? Porque la araucaria tiene un coso así gigante que te llega a caer arriba de un coche y yo creo que te rompe, seguro te la abolla o te rompe el vidrio. El tema de las flores, ¿sí? Ahí está el otro problema del palo borracho, tener mucha cantidad de flores, que encima cae en una época y uno se puede patinar. Se lo perdono al jacarandá, porque dentro de todo es un buen árbol, ¿sí? Tiene pocos problemas. Tiene un crecimiento lento, pero es lindo y es recomendable también para vereda. Pero hay que tener cuidado de esto, de donde hay muchos juntos, la cantidad de flores, miren lo que puede ser. Igual queda vistosa, ¿no? Pero bueno, hay que tener cuidado. El tema de los aguijones, fíjense acá el otro problema del palo borracho, lo que son la gledicia de acanthus, me sale el nombre, de la acacia negra, ¿sí? Que tienen espinas. Después acá hay un par, por ejemplo, el ceibo de chiquito tiene espinas, y la pezuña de vaca también tiene alguna que otra espina. Pero bueno, lo bueno es que al tener espina de chiquito, eso hace que la gente no se lo quiera robar o no lo quiera romper, y una vez que ya creció, ya está más establecido, que ahí ya no tiene la espina y que ya no se van a robar un árbol más grande. O sea que en algunos casos tiene su ventaja. No es esta, porque son bastante complicadas y siempre tienen. Bueno, esto, miren cómo puede llegar a aparecer la raíz y levantar las veredas, lo que decíamos, si no es profundizante también. Eso es un ficus, ¿no? Sí. ¿Un ficus o un no? ¿Sabes qué no saco qué es? Ah, no, acá el ficus está en la medianera, ¿no? Es un palo borracho, me parece. Pero el que no es tan panzón. No entro en la duda ahora qué es. ¿Creo que? A ver, espera. No, ficus, profe, parece el de atrás. El de la reja, sí. Parece ficus. Sí, el de la reja. Pero tiene pocas espinas. Es un palo borracho, fíjense la hoja. Es el que, como el que está en la facultad. Sí, sí, sí. Es un palo borracho. Acuérdense que el palo borracho tenemos el rosado y el blanco. El blanco es el más panzón, es el más barrilito. Como la flor es menos vistosa, saca lo vistoso con la panza. El otro, el rosado, es como más de derecho. Este es un rosado, porque está cerca de mi casa encima la foto. O sea, también, sumale el otro problema de la raíz. Miren acá el tilo, ¿sí? El tilo con estos hijuelos que le salen de abajo, ¿sí? Como un rebrote.
lo que hace con la vereda. Pasa que el tilo está muy bueno para sombra, la verdad, da una sombra muy linda. También hay que tener cuidado en el momento de la primavera que está con la florcita, ¿sí? Y esto se puede solucionar, por lo menos un tiempo. Se hace un cantero, pero con cemento, entonces uno lo obliga a que busque para abajo la raíz, ¿sí? Y no vaya para arriba. El problema es que después de mucho tiempo puede llegar a subir. Pero ya con uno, si lo mete como dentro de un pozo que esté contenido con cemento la parte de arriba, lo obligamos un poco a que baje. Y el tema de que hay que ir podándole esto, ¿no? O sea, como que demanda trabajo, pero tiene muy buena sombra, la verdad, tiene muy, muy linda sombra. Para Perdón, grande. Ana, en la práctica en los municipios a ese pozo que dice Ana le dicen cazuela, ¿no? No me salía la palabra, la cazuela cementada, sí. Claro, si ustedes escuchan hablar de cazuela en el arbolado urbano es esos hoyos. Miguel, aprovecho y te consulto, los chicos que están ahora, que tienen la especie de capacitación que dijiste, ¿van a tocar alguna de estas cosas? ¿O cómo hacer el relevamiento? No, el relevamiento va a consistir en detectar género, especie, nombre común, condiciones sanitarias bajas, medias, regular, buena, mala o regular, más o menos determinaciones de altura o alguna característica muy especial de que esté interfiriendo con el tendido eléctrico aéreo o alguna situación en particular o riesgo de caída o de peligro en la vía urbana. Básicamente es eso lo que hacen. Claro. Y te hago otra consulta que me vino ahora justo que Sí. no se me ocurre ninguno. ¿Algún árbol que sea como muy susceptible a enfermedades? Porque me sale plagas que tiene el olmo. Bueno, el olmo, yo te iba a decir el olmo, ¿no? El olmo, ustedes vieron que no hay uno que no esté afectado por la vaquita del olmo, pero la que lo deja todo perforado y... Los eucaliptos también. El eucaliptus también es bastante, a pesar de su rusticidad y porque se va en altura, uno no lo aprecia tanto, pero la hoja en general sufre manchas, clorosis y manchas. ¿Y de enfermedades muy cuál? marcadas. Bueno, enfermedad la que me viene acá es la que tiene oidio, el roble. Los robles tienen... Sí. No sé, ¿viste? Como Ujú, bastante ujú. Pero no es que hay otra que se me ocurra que, bueno, estás enferma. Siempre tengo la duda con el paraíso, si es que realmente... El paraíso, Sí, es una mala es muy susceptible a los estrés climáticos, a los estrés hídricos, y entonces la característica que tiene es que ante un síntoma de estrés cae la hoja, larga toda la hoja, no importa la temporada en que esté. Entonces a veces uno los ve en un estado de recuperación de que parece que siempre están por largar hoja, porque la sueltan muy rápidamente ante condiciones de estrés. Pero por otro lado eso le da una gran supervivencia, porque ante condiciones de extrema sequía, la planta con ese efecto sobrevive y vuelve a rebrotar. ¿Sí? Claro. Pero ¿y la pudrición de troncos, viste? Y en el paraíso Más es... malpoda. Pero eso son problemas de conducción y no de enfermedades propias de la planta. Claro. La mala conducción o las podas que les dejan esos muñones donde se queda la humedad y el agua depositada y luego entra Claro, la que no le pudredumbre. aplican nada antifúngico ahí en el poda, en el momento de la poda. Ujú. Bueno, Otra especie que es muy bonita, y es muy bonita para sombra y queda muy bien en grandes espacios, en campos, en estancias, en lugares abiertos, es el álamo plateado, el Populus alba, que vieron que tiene el embés plateado y el haz de la hoja verde oscuro, brillante, muy bonito, pero tiene la misma característica que el tilo, que tiene hijuelos, echa hijuelos, ¿no? Tiene raíces que van superficialmente con yemas y emite plántulas nuevas. Entonces, en un campo donde no puede ser controlado, hay un momento que es plaga, se torna en una plaga, todos los hijuelos del Populus. Es una especie interesante, pero que hay que tener mucho cuidado cómo se la ubica. tema que, claro, para el arbolado urbano ni eucalipto, No, ni álamo, no. ni sauces. No. Pero sí para ustedes, sus emprendimientos pueden tenerlos en cuenta, sí. Exacto. Por algo particular. Bien, después tenemos los de los olores. Acá tenemos, por ejemplo, el pie hembra del jingo. Claro, hay que tratar de asegurarse que sea macho. El tema que
vos pones la fruta y no sabés qué te sale. Entonces, hasta que no fructifica es medio difícil de saber. Sí, Otro en que Pilar también, pusieron en la parada de colectivo una hilera en la plaza y son hembras. claro, son todas Un olor. un olor. Sí. El otro que puede dar olor cuando se acumula mucho es el paraíso, la bolita. Cuando hay mucha bolita acumulada, también vieron que es bastante suculentosa. Ahí, bueno, también se puede usar para purín, pero tiene ese tema. La tipa también. Bueno, ya que... Sí, Claudia. La tipa también. Que larga mucho olor. Sí, Y la baba esa. sí, eso es por la cochinilla. Lo que pasa es que no le afecta a ella, es que vos pasás ahí, te llena esa cochinilla que como que llora, El que chicharrito. te mancha y es pegajosa. Esto es azúcar, que eso también atrae los pulgones, esas cosas, ¿no? Pero vieron que ellas están hermosas. El tema es la gente que pasa por abajo, que te llueve, o si pones un auto y te queda pegajoso. Bien, tenemos entonces ahora acá los tamaños de calles. 3: normal, angosta o anchas o avenidas. ¿Cómo medimos la calle? La calle está medida el ancho de cordón a cordón. Eso es lo que es calle. Y lo que es vereda se mide desde la línea de edificación hasta el cordón. Eso es lo que llamamos vereda. Entonces, una calle, que podemos decir normal, promedio, tiene de 3,5 a 5 metros de vereda y la calle de 5 a 7 metros. Más o menos permite eso, ¿no? Estacionar de 2 manos y que pase un auto por el medio. Sí, fíjense que la mayoría permite eso, ¿no? Estacionar y, bueno, eso es lo que consideramos normal. 5 a 7 metros y 3,5 a 5 metros de vereda. La calle angosta, que hay muchas, en la droguera hay varias angostitas, tienen 3 metros de vereda y 5 o menos de calle, o sea, permite que pasen 2 autos, ¿sí? O a veces hay algunos que son más chicos, un auto, ¿no? Y 3 metros de vereda. Y las calles grandes, o avenidas, o bulevares, ya tienen más de 5,5 metros de vereda y más de 7 metros de calle, ¿sí? 11, 12 metros, ¿sí? Acá ya tenemos dos carriles, con 2, 3 autos, ¿sí? Ya mayor cantidad de mayor tamaño, mayor vehículos que pueden pasar. Esta es la que yo les decía, si quieren háganse la captura de pantalla, que es la lista de especies por tamaño de calle. En general, los de primera magnitud, que son los más grandes, van a ir en las avenidas y en los bulevares. Los de segunda magnitud, en las del medio, y los de tercera magnitud, los más chiquitos, en las angostas. ¿Sí? ¿Qué pasa? El problema está cuando en una tercera yo pongo una primera, ¿sí? O sea, en una vereda angosta poner uno de primera es como bastante grave. Lo que no es tan grave es poner, por ejemplo, en una avenida uno de segunda, ¿sí? O en una normal uno de tercera. Lo que como que sería el problema es poner algo más grande de lo que es, ¿sí? O sea, una segunda o primera en una tercera, o una primera en una segunda, que es lo que pasa con el plátano. Está usado para veredas normales, pero tendría que ir, como es de primera, para avenidas. Y el otro problema es quizá una primera con tercera, se puede complicar un poco el pasar, ¿sí? Pero no es tan grave en una primera poner una segunda o en una segunda poner una tercera, ¿sí? En una calle normal, ¿quién no ha visto, por ejemplo, un Acer palmatum, ¿sí? O un crespón, que es de primera también, es de tercera también, ¿sí? Y aparecen. Entonces acá vamos por eso hagan la captura de pantalla, que vamos a ir viendo cada una un poquito. Pero en general es esto, la primera va para las más grandes, la segunda va para las del medio y la tercera va para las normales. Acá acuérdense que la mayoría de acá pueden matar 2 pájaros de un tiro, porque sabiendo las especies para el arbolado urbano, ustedes pueden sacar las caducas. Entonces, si en el parcial les piden una caduca de primera, de segunda o de tercera, ya pueden usar esta misma lista, ¿sí? Como que les sirve para 2 lados. O si le preguntan segunda magnitud para el arbolado urbano, son las mismas especies, ¿sí? Dentro de lo caduco.
Bueno, dentro de la primera tenemos la oreja de negro, la tipa, el lapacho, el plátano, el castaño de las Indias, el ceibo de Jujuy, el ibirapitá, el árbol del cielo, el shingo y algunos olmos, ¿sí? Dentro de la segunda tenemos los dos fresnos, el tilo, la catalpa, la mora, el jacarandá, por esto les decía, acá en Buenos Aires, porque no está en su zona, puede ser de primera. El otro ceibo, el tulipanero, el parasol de la China, el paraíso, la acacia de Constantinopla, la mayoría de las acacias, acacia negra, acacia blanca, acacia bola, son de segunda, los acer, negundo y platanoides, y el pseudoplatanoide, sofora, ovenia y casia, ahora los vamos a ver, y los más chiquitos de tercera, caducos, rus, la acacia rosa, el árbol de Judea, la pezuña de vaca, el fresno pero áurea, los acer pero los de hoja roja, de los que vira el rojo, ¿no? El acer japónico o el campestri. Después tenemos algunos, bueno, el ciruelo de jardín, todo lo que son los frutales, los prunus, bueno, los que se le caen las hojas, ¿no? Ciruelo, durazno y manzano, el crespón, la magnolia liliflora. Ahora, tenemos también rosa de Jericó, rosa de Siria, ¿sí? Por ejemplo, esos son arbustos de primera magnitud, son arbustos grandes. Y después acá sí van a ver que aparecen estos perennes, que en algunos lugares se suele usar, que es el ligustro, el naranjo amargo, vieron que hay muchas variedades que tiene. Por allá por Corrientes pueden encontrar el limón mandarina, que es una naranja que en realidad tiene gusto a limón. El mangos también allá. Sí. Pero ahí el mango, bueno, las que yo vi no superaban la segunda, no sé si después son más grandes. Bueno, o el limpiatubos, es el otro arbusto grande que ustedes pueden encontrar. Bien, vamos a ver un poquito de fotos, por si no los reconocen. Este es el castaño de las Indias, ¿sí? El castaño de Indias. En la facultad había, no sé si sigue estando, un lipocastaño, de primera. El árbol del cielo, que es este, no sé si lo ubican. Bueno, se parece un poco al rus y también se parece a un cedro que hay por el lado de Misiones. Que es de primera magnitud, es alto, tiene esa hoja así y tiene estas sámaras que se ponen coloradas, ¿sí? Entonces llama mucho la atención por esto. Después el selvo jujeño de Jujuy, el salteño, el falcata de la Eritrina falcata, que es más grande que el cristagali. Después tenemos la oreja de negro, ¿sí? Lo único problema es que despliega bastante las ramas, ¿sí? Hay que tener como donde ponerlo, miren el tamaño, pero bueno, con una poda, manejo de ramas, se podría llegar a poner, siempre pensando que son los más grandes, ¿no? En una avenida, en un lugar, en la ruta. Después tenemos ibirapitá, ¿sí? También de primera magnitud. El shingo, ¿sí? Lo que pasa es que el shingo es el otro que es muy lento. Este es lento, ¿sí? Tiene el crecimiento muy lento. Por eso suelen comprar ejemplares grandes que les salen un montón de plata porque les gusta el shingo, la forma. Pero bueno, tenemos también otro de primera. Acá el lapacho, lo que les decía. Con el lapacho y el jacarandá tenemos ese problema de que ustedes lo pueden poner de primera o de segunda en función de la zona en la que lo ubiquen. Porque el lapacho también es de primera acá, en su zona de origen, pero acá no. Entonces también. Y acá tenemos el lapacho rosado, el lapacho amarillo. Después tenemos el olmo, que acá está el problema de la vaquita, ¿sí? Ya vieron que no se usa mucho poner, yo no veo tantos olmos en la vereda. Después tenemos, bueno, lo del plátano, que el problema no es el plátano en sí, sino donde está puesto. Fíjense que acá está metido en una calle, que está dentro de la casa, ocupó media calle, toda la vereda y entra dentro de la casa, ese es el problema. Pero acá, fíjense, esto es en Florencio Varela, en una avenida, la avenida grande que está en el centro de Florencio Varela. Fíjense, hay hasta un cedro en el medio de la calle, en el bulevar que tiene, ¿sí? Pero fíjense acá cómo el plátano no es tan grave el asunto. Y acá lo que hicieron, no sé si está
excelente, pero dejaron como el canal de servicio, ¿sí? Entonces ya esto queda libre y el árbol después va creciendo por arriba y no es que engancha un cable. Bueno, después tenemos la tipa, tipo Anatipu, esto que decíamos del problema de la vaquita, pero fuera de eso, en estos lugares donde están puestas, fíjense en Avenida Santa Fe, en Avenida Libertador, en la Costanera y en Aeroparque, es un buen ejemplar, ¿sí? De primera, y salvo ese problema, está buena como especie, ¿no? Bueno, los robles también. Hay algunos robles que son más grandes, de primera, y otros que son de segunda. El problema con el roble es que la hoja es muy persistente, entonces no es que en algún momento se pierde, en el invierno todavía queda un poco de hoja. Tiene el problema de esto que les decía yo el fruto que te podés caer y patinar si hay demasiado. Y el tema de el oidio, se pone blanco. Pero también podemos usar Quercus. Fíjense, el Quercus borealis, Quercus palustris, sí, lo podemos llegar a usar. Vamos a los de segunda magnitud. Uno muy usado para vereda es esta, la Albizia julibrisum, la acacia de Constantinopla, creo que en algún momento se las mencioné, la del pompón rosa, la acacia del pompón rosa. ¿Sí? Después, bueno, el parasol de la China, el Firmiana simplex. No sé si se acuerdan cuando cursaron botánica con Beto, que Beto les traía, porque tiene las semillas, las tiene afuera, las tiene expuestas en esa hoja, en el borde de esa hoja. De no se usa mucho, pero hay varios ejemplos. En Monte Grande hay varios lugares donde tienen. Ruta 4, cuando cruzan de la rotonda de Lavallol para ir para la facultad, también tiene varios, si no los ubican. Es ese que es como una hoja que tiene las frutas colgando en el costado. Bueno, la acacia bola, que la acacia bola es como una mutación de la... Es más de primera que de segunda, en realidad, más tirando a primera. Es la acacia blanca, que la injertaron, y entonces queda más chica que la acacia blanca, pero tiene el problema que después de 10 años vuelve a tener la deformación que tiene la acacia blanca. Fíjense que esta es como forma una bolita, la acacia blanca es como más, no es que deforme, más libre su crecimiento, digamos. Después tenemos la acacia negra, pero solamente si consiguen una variedad mejorada que no tiene espinas. ¿Sí? La especie mejorada sin espinas. Después acá está lo que les decía yo, la acacia blanca. ¿Sí? Fíjense, como más grande. También otro injerto sobre esta acacia es la acacia rosa. También es injertada sobre la blanca. ¿Sí? La acacia blanca también a mí me gusta como especie. No es tan cerrada. Después tenemos el Acer platanoides. ¿Sí? Que es por aquí. Y el acernegundo, que es el más típico de segunda. Yo siempre les digo, si no quieren errar con la primera, traten de meterse con el plátano, con el ailanthus, ¿sí? Esos son como de primera, que no hay duda. Ya cuando entramos en el lapacho y en el jacarandá, tienen que empezar a justificar por qué. Y los de segunda, el típico, bueno, la acacia Constantinopla, el Acer palmatum, el Acer negundo, y los dos fresnos. O sea, con esa no le van a errar. Siempre si piensan en segunda, arranquen por las que ven en las veredas, ¿sí? Por eso, si les toman en el parcial de segunda, ustedes ya piensan, si es de segunda caduca, o si es de segunda sin aclarar qué, piensen en las veredas, en lo que ven, y no le van a errar tanto. Pero fíjense, el Acer negundo, el paraíso, el fresno europeo, fresno americano, eso no van a errar que es segunda, ¿sí? Porque ya después, si se meten en un roble, ¿cuál roble? Si se meten en un pino, ¿cuál pino? Hay algunos pinos que son de primera, otros que son de segunda. Se meten en un cedro, ¿cuál cedro? Entonces hay algunos que son de primera, otros que son de segunda. Por eso traten de ir al que ya saben que es primera y que es segunda, porque no van a tener dudas. Bueno, el Acer plateado, miren lo que es este. ¿Sí? El Acer sacharinum.
o el pseudoplatanoides. ¿Sí? Después tenemos la catalpa. La catalpa a la gente no le gusta mucho porque el tema es que tiene como la hoja muy grande, pero la verdad que también tiene linda sombra, tiene lindas las flores, ¿sí? La catalpa a mí me gusta, no se usa mucho. Esta es una vereda que hay en Bursaco, que está toda la vereda tiene catalpa, no es tan común encontrarla, ¿sí? Pero la pueden llegar a usar. Bueno, Cassia carnaval es esta, parecida a la tipa, por el estilo, ¿no? Así amarillo, leguminosa. Bueno, el almés, sí, que es este que tiene las bolitas que después son celestes, Celtis australis, también de segunda. El Erythrina cristagalli, acá tenemos el ceibo que conocemos. Y acá los dos fresnos, Fresno europeo y Fresno americano, ¿sí? Los dos son de segunda y los podemos usar, y bueno, ese es el que más se suele usar. Después tenemos la ovenia, no sé si la ubican. La ovenia es la que muchos llaman la manzana de los pobres, porque yo tengo uno cerca, si le dan un mordiscón tiene gusto a manzana. La fruta madura, que es esta de acá, tiene gusto a manzana. En algunos lugares se hace mermelada y comen eso, ¿no? En vez de comprar manzana, se comen esa fruta. No se usa mucho, lo único. Bueno, el jacarandá, que acá acuérdense, jacarandá, primera o segunda, depende de dónde estemos, ¿sí? La mora, pero acá tenemos que tratar de ver si encontramos una mora híbrida que no tenga fruto, porque este fruto va a manchar, le va a caer en la cabeza a la gente, sí, hay que tratar de buscar. Depende de dónde, ¿no? Capaz que en alguna zona más, en un pueblo lo podemos llegar a pensar de poner, ¿no? Además, le sacamos el uso del dulce, pero si no, buscar si encontramos que no tengan frutos. Bueno, el paraíso es también el otro bastante típico de la calle media, ¿sí? Cuidado esto de las bolitas. Después otra que tampoco está muy vista es la azofora, ¿sí? Por el fruto, más que nada por el fruto, pero la verdad que si pones 1 o 2, no es tanta la cantidad de fruto que genera. No sé si se acuerdan también con Beto, que tiene el fruto, pero a medida que va madurando se van separando, ¿sí? No es que queda la vaina completa, sino que se van como separando las semillas. Bueno, el tilo también es de segunda. El tulipanero, me encanta el tulipanero, ¿sí? También es de segunda magnitud. Y vamos a los más chiquitos. Ahí tenemos esta, que seguro la han visto, muy común, el ciruelo de jardín, Prunus cereacifera. Sí, no sé si no habrá cambiado ya el nombre. Pero este es el ciruelo, que es el rosado, que no es comestible, ¿sí? El crespón, la gastroemia, sí, que ahí tienen un montón de colores. Además tiene una corteza que es llamativa, ¿sí? Fíjense, acá toda una vereda tamaño medio, toda una hilera de crespones. Bueno, paraíso sombrilla, la verdad que creo que vi una especie en La Plata y no lo vi nunca más. Sale así, como que va abriendo dicotómico y queda como una sombrillita. Sí, igual te embroman. Mi papá compró uno de esos y tenemos un paraíso gigante afuera, pensando que era la sombrilla. Claro, capaz que hay que asegurarse de esto de la forma umbraculífera, si no es la melia mucho, el paraíso común. Y sí, pasa que cuando la compré era un palito. Claro, no sabés, No. tenés que confiar en el tipo, en el vendedor. Bien, después el otro acá ya, limpiatus, ya como arbusto, por lo tanto hay que conducirla desde chiquito. Lo que tenemos que dejarle es un tronco, un fuste, ¿sí? O sea, es una poda de formación, tenemos que hacerle. Después el árbol de Judea, el Cercius ilequastrum, me encanta. Hay algunas zonas que hay, toda la vereda tiene esto. Tiene una hoja corazonada con forma de corazón y toda esta flor rosada, que en un momento así se pone, es hermoso. También es chiquito, de primera magnitud. Los otros el Acer campestris, ¿sí? Y el Acer palmatum, o sí, el que se pone rosado, el Acer japonicum también. Después también tenemos las pesunias, la rosa o la blanca, ¿sí? Acá la pezuña, cuidado con las espinas, pero como les decía,
Está bueno para que de chiquito nadie lo vaya a arrancar. Pero también es una especie utilizada, encima también la idea ahora de tratar de usar nativas. Después tenemos el rus, fíjense, es como el árbol del cielo, pero más chiquito. Yo tenía una a la vuelta, pero se secó, no sé qué le pasó. Que también se le ponen las hojas rojas. Esto igual depende de la cantidad de frío que haga. Me ha pasado que no se está poniendo tan rojo. Se ve que no está llegando a tanto frío. Bueno, y tenemos la rosa de Jericó y la rosa de Siria, ¿sí? Como la rosa china. Estos también requieren conducción porque son 2 arbustos, ¿sí? Pero fíjense qué bonitos hay. En Montegrande hay un par de escuelas que tienen en la vereda este tipo de árboles, de arbustos grandes. Bueno, la magnolia liliflora, que es la que se le caen las hojas. La acacia rosada, que es una Robinia híspida, acá hay otra acacia también rosada. El fresno, el dorado, el excelsior aurea, ¿sí? Bueno, y después puede ser malus, el manzano de flor, el prunus, ¿sí? Hasta ahí con los caducos. Y dentro de los perennes, en algunos lugares todavía se sigue usando el naranjo amargo, el ligustro, ¿sí? El ligustro, acá dice cuidado con lo de levantar las veredas, porque también, sí, es medio complicado por eso. Tienen que arrancar de cero y tratar de elegir otras cosas. Pero bueno, también este tiene como una función. Con el naranjo amargo queda bien la mermelada, por ejemplo, porque como uno le pone azúcar, quizá para darle un mordiscón, no, pero para dulces y conservas, sacándole la cáscara y con azúcar, no es tan grave el problema. No es tan fuerte. Bueno, el mimbre japonés es otro que también podemos mencionar. Hasta ahí con las especies, ¿sí? Que ahí ya se hicieron la captura de pantalla a la lista, más o menos para que tengan el parcial. ¿Qué pasa entonces si tenemos un árbol mal podado y mal tratado? Bueno, estos problemas. Esto es lo que les decíamos de que se nos pudre el paraíso, se nos pudre el fresno y se nos cae. Se cae arriba de una persona, se cae arriba de un auto. Esto es lo que yo les decía, fíjense, miren cómo han destapado cañerías y las raíces se metieron, ¿sí? Ahí el fresno, el sauce, esos que buscan el agua, pueden tapar directamente la cañería. Fíjense acá también, ¿sí? Esto como les decía Miguel, quedó una herida en la poda y se fue pudriendo, y después se terminó cayendo. Entonces, bueno, al momento de planificar, si les toca a ustedes un arbolado urbano, ya en general están casi todos hechos, pero si les pueden tocar, tienen que, bueno, a ver, ¿qué objetivos vamos a hacer? Por ejemplo, acá en Almirante Brown, los que van a participar, van a hacer todo un relevamiento del estado de situación, bueno, del arbolado, bien. Después, se caracteriza la zona, ¿no? Datos geográficos, datos climáticos, datos edáficos, ¿sí? Tamaño de las calles, tamaño de las veredas. Y hacemos un diagnóstico de lo que hay actualmente. Bien, y después acá, al momento de pensar en poner especies, bueno, tratamos de, acuérdense esto, si usaron Silvi, cuando van a elegir una especie al vivero, tratar de buscar árboles que tengan un solo fuste, que tengan un buen diámetro, una buena raíz, que estén sanos, ¿sí? Acá aparecía lo de las cazuelas, ¿sí? Que es esa zona que está protegida de hormigón donde va el árbol. Bueno, después otra cosa que tienen que tener en cuenta en el arbolado urbano, que todavía hay zonas que quedan, es más, Beto estuvo trabajando con esto, y es el tutorado al momento, ¿no? De poner un ejemplar. Y ahí el tutorado ustedes lo pueden hacer de varias formas. Con un tronco, con una rama, con 2 ramas, fíjense, y puede estar en el mismo sentido del tronco o de costado, fíjense, como acá. Este es el caso cuando hay vientos muy fuertes, se pueden poner de costado. Entonces puede hacer 1, 2 o de costado, cuidado acá como lo atamos, no a tratar de no atar con alambre, porque a medida que crece, ese alambre va estrangulando al árbol.
tratar de usar algo que no sea tan, que no lastime tanto. Pueden pensar también en usar goma, no sé, goma de la bicicleta, por ejemplo, hacen tiras y lo atan con eso, que soporta, al ser goma, soporta el crecimiento y no lo va a estrangular. Fíjense, hay un montón, con 2, con 1, con 3, ya cuando son especies más grandes. Acá está, miren el lateral, en una zona con viento, acá arriba a la derecha. Con 3, fíjense este lo que tiene es alambre, pero tiene goma en la punta, ¿sí? De 4, este tiene 2, como distintas formas. Siempre tratando de no estrangular, 2 siempre es mejor que 1 por las dudas. Si es muy grande ya tenemos que poner más sostenes. Bueno, se pueden usar maderas tratadas para que aguante la intemperie. Esto es lo que les decía. Si siempre es mejor instalar más de 1, usar ataduras flexibles, ¿sí? Miren esto, lo que dice acá. ¿Cuándo ponemos en tutor? Hay 2 posibilidades. O el tutor lo pongo antes del árbol, o el tutor lo pongo después del árbol. Si yo lo pongo después del árbol, corro el riesgo de al clavarlo pegarle una raíz. Entonces, si yo el tutor lo pongo antes, lo clavo, después pongo el árbol en el costado y después relleno, bueno, evitamos el riesgo de darle un clavazo a la raíz. Sí, y dice más o menos 50 centímetros de entierro, ¿sí? Para que quede firme. Bueno, y en los cuidados pusimos el árbol, entonces todo el proceso. Elegimos el árbol en el vivero, pusimos el árbol. Pusimos el tutor, nos vemos si es un tutor, 2 tutores. Hicimos el hoyo, pusimos los tutores. Ahora tenemos que poner el árbol, ponemos el árbol. Siempre que sea más grande, el hoyo que sea más grande, de si viene maceta o si viene en raíz descubierta, por lo menos unos 5 centímetros, o un radio de 5 centímetros más grande, para que entre cómodo, ¿no? Calce cómodo. Y ahí agregamos la tierra, ¿sí? Y bastante riego inicial, una regadera, un balde inicial. Después va a haber que controlar, ¿no? La sanidad, hay que ver si hay que fertilizar o no. En general el árbol no se fertiliza mucho. Y el riego es al principio, ya después, una vez que arranca, no es que hay que regarlo todos los días. Más si es arbolado urbano, nadie va a salir a regar el árbol de la vereda. Después, ¿qué otra cosa podemos controlar? Por ejemplo, las liebres. Más que nada cuando son chiquitos. Liebres, cuis, allá en la sede nueva, que cuando pusieron los arbolitos, empezaron a estar todos rabidos, o por roedores, o por liebres, o por cuis, que han roto el tronco tan chiquito. Sí, acá tenemos problemas con las ardillas. Mirá. Cuando ponen frutales, se quedan sin fruta. Se comen hasta los cables, todo. Pero acá por más que le pongas esto no lo vas a evitar, porque se trepa por yo creo que no, por eso no. Esto es más para que corre por abajo y evitas que llegue, ¿viste? Pero una ardilla que encima puede trepar, tan complicados ahí. No sé qué usan para evitar, no hay nada para evitar ardillas. No, nada, no la pueden controlar. Entonces, para el control de liebres, que es como lo de abajo y que no va trepando, se pueden usar o alambre tejido, o malla metálica, o el alambre pollito, o de plástico, ¿sí? Y si no hay, estos tubos se venden, es un tubo de PVC, que en realidad es un plástico de PVC, que se dobla, y después cuando ya creció, ahí lo cortás. ¿Sí? Queda como flojo. Sino también, Bernardo a veces habla cuando, no sé ahora si siguen tirando el resto de las tapitas, de gaseosas o de cosas, tiene como una plancha con agujeros. Eso a veces los tiran y es de plástico, eso también se puede usar. ¿Sí? Un tubo de PVC, pero después el problema con el tubo así es como lo sacás, y si no, esto que les digo yo, ¿ven? Es un plástico, una plancha con agujeritos, y lo que se pasa es un tubo que como que envuelve al tronco, y que después cuando ya crece y no se necesita, lo sacan, listo. Y acá hay alguna cosa que puede usar algunos, acá hay que tener cuidado en que no todas las especies lo ¿Qué es? Un toleran. fungicida, ¿no? Claro, pero también ahuyenta a los roedores, las ratas, como que no lo quieren morder, deben tener sabor amargo. Entonces, azufre y aceite de lino.
uno a uno. Entonces eso lo pintan ahí abajo y no lo va a morder. Me imagino que será como, ¿vieron el que se ponen las uñas para no morderse las uñas? Que había en su momento, una cosa así, que es amarga y no se acercan. Bueno, otro problema, control de hormigas, ¿sí? De chiquitos, que les aniquilen el árbol, se coman todas las hojas. Entonces ahí tenemos varias alternativas. Lo ideal es encontrar el nido y aplicar directo en el nido, en el hormiguero, ¿sí? Lo ideal. Fíjense que acá o inyectando directamente el veneno, o fumigando, ¿sí? O con gas, o con la jeringa directamente en el hormiguero. A veces el hormiguero no lo encuentran porque viene de vaya a saber dónde, y de noche no están. A mí me pasa en el jardín, las guachas se morfan la planta, pero no encuentro el hormiguero, y cuando yo voy de día no están, le tengo que preguntar a los que viven ahí si ven el recorrido, que me lo marquen. Después se pierde en el medio, se mete adentro de la alcantarilla, no sé dónde hacen, entran por la cañería de agua. ¿Qué hijo de su madre? Bueno, en esos casos podemos optar por los que tenemos acá, los cebos granulados, ¿sí? El problema, y a mí me pasa, se te moja y ya no sirve más. Entonces tienen que buscar estas cajitas, yo las intenté hacer, la verdad que no me salieron, no me funcionaron. Yo lo hice con los frascos de que me sobraba de queso de yogur, le hice agujeritos, le puse, pero como que no funcionó. Arriba No sé si de la chapita de las latas de atún se pone. Claro, el tema es que le tenés que poner tapa, porque por más que lo dejes ahí, si llueve, Ah, bueno, si llueve sí, lo que pasa es que tenés que dejar que se lo lleven todo y después volver a ponerles y se lo llevan. claro, el tema es que, bueno, yo por ejemplo que hago este jardín, yo le pongo veneno, llovió el otro día, chau, todo el resto de la semana que yo no voy, las hormigas volvieron, hacen lo que quieren. En cambio con esto, no se moja, entonces podría ser la lata de atún, pero habría que ponerle una tapa, pero no sé si funciona, por eso te digo, yo lo probé a hacer rústico, agarré el de queso, le puse la tapa, le hice agujeritos y le metí el veneno adentro. Nada. Pero estas hormigas son inmortales, no sé qué les pasa. Pero estos se los venden, ¿ven? Es un recipiente que tiene 2 agujeritos acá por donde entran las hormigas y el resto es el veneno. Entonces la hormiga entra, se lo lleva, pero bueno, capaz que entra y no puede salir, porque, qué sé yo, tiene que ser lo suficientemente grande el agujero para que entre y salga con el cosito ese. A mí, la verdad, no me funcionó. Si no, tenés que ponerle diariamente, pero cada vez que llueve, o la humedad, o el rocío, lo perdés. Y si no, bueno, si vamos a instalar árboles, que la verdad que no es tan complicado y tiene un solo tronco, y es desde chiquito hasta que se le caiga, ustedes pueden hacer la muralla, lo que se llama muralla china, que tienen el que compran, o el que pueden armar ustedes con goma espuma. Ustedes ponen goma espuma, y alrededor, no sé, este es el arito, y alrededor ponen el plástico. ¿Sí? Entonces la hormiga, lo que hacen es como complicarle la vida a la hormiga, que va a tener que buscar a comer otra cosa, no es que se muere. Entonces la hormiga que viene por acá, viene subiendo del tronco, tiene que ponerse de espaldas, caminar sobre la goma espuma, después caminar la parte de abajo, fíjense, la parte de abajo que sobra, acá abajo sobra del... No se puede. La hormiga viene subiendo por el tronco, que está acá abajo. Llega hasta acá, se terminó. Tiene que caminar por la goma, caminar por el plástico, dar la vuelta, volver a subir y trepar. Básicamente le complicamos la vida haciendo eso, ¿sí? Pero trepa igual. No, a mí me ha funcionado. En árbol así, si lo hago largo, ustedes tienen el truco es hacer esto largo para que les complique más. Y algunos lo que le agregan es veneno o algo, algún veneno tipo algún líquido en la goma, ¿sí? Entonces con eso no suben. Y esto lo pueden hacer en casa, vieron, con una plancha de PVC, yo no sé si las radiografías, algunas viejas hay, le sacan el color y le ponen esto, y lo atan o lo abrochan. A mí la brochadora se me estaba saltando, lo terminé atando, o sea, lo atás, y como es goma puede ir medio apretadito porque está apretando la goma espuma, ¿sí? Y le pueden agregar veneno como para terminar de... Y si no hay unos controles más naturales, a mí la verdad no me funciona nada. ¿Qué quieren que les diga? Igual hay zonas donde es problema de la hormiga. Acá en este jardín el problema es la hormiga, es terrible. Tengo 2 azaleas y malbones. Se morfan los malbones y las 2 azaleas. Como que les gusta, estoy pensando pasar la azalea en maceta, porque tanto que se la comen, digo, no,
Es más, este año no floreció porque se comieron la mitad de las hojas. ¿Vieron cuando la azalea le sacan las hojas? No florece. Entonces floreció la mitad, como que la hormiga se comió la parte de arriba y la parte de abajo no. Es una azalea gigante y no florece. Entonces estoy pensando en pasarla en una maceta, porque en la maceta se complica más para la hormiga. Sí, como que mucho en maceta no atacan. Ya es como comerse los malbones, que el malbón tiene un olor, tiene una cosa, no sé cómo se lo come. Después las aromáticas en la huerta, nada, se ríen de las aromáticas. Lo mismo los caracoles, es otro problema complicado, el tema de caracoles. No hay con qué darle al caracol. Me dicen, no, con la cerveza. La verdad no lo probé. Lo probé 1 o 2 veces, no sé si funciona efectivamente la cerveza. Sí, probé con la hormiga todo lo que quieran. Algunos te dicen, le tenés que poner el resto de la naranja esa se pudre, ese hongo, se lo llevan con la naranja, el hongo se desarrolla en el hormiguero, compite con el otro hongo, termina matando al otro hongo y se muere la hormiga. Lo que sí es cierto, vos le ponés la naranja y se lleva la naranja y no se lleva la planta. Entonces, evitás que se coman lo tuyo, es como una distracción, pero sigue estando, la guacha sigue estando. Pero, bueno, por lo menos se lleva eso y no se lleva lo tuyo. Pero tengo miedo que estemos alimentando a la hormiga en un momento, va a ser peor porque se comió toda la naranja. Bueno, pero es una técnica porque parece ser que ese hongo, el hongo amarillo, el hongo verde, vieron que se le forma en la... Cuando ustedes dejan algún cítrico, ese se lo llevan y... Necesitas unos hormigueros. Ponele, sí. Creo que es más efectivo. Y rastrearía el hormiguero. Lo tendría solamente entrenado para que me lleve al hormiguero, viste, a dónde poner el veneno. Después, si no, también dijeron cortar naranja y ponerlo con... Espera. ¡Pepe! ¡Pepe! ¿Cómo se llama eso que se le pone a la naranja? Se me fue el nombre. Sulfato. Lo que se le pone a la naranja para la hormiga, que es azul. Sulfato de cobre. Sulfato de cobre, ahí está, se me olvidó el nombre. Sulfato de cobre picado, se lo ponen con la naranja, eso lo mezclan y va. Si no, al arroz... Claro, porque es fungicida. Claro, al arroz, si no, disuelven eso en agua y ponen arroz. Y le ponen... una que me habían dicho es el principio activo del hortal, no comprar el hortal, sino el principio activo y mezclarlo con granos. Puede ser granos de maíz, granos de arroz. Se llevan eso y logran combatirlo. No sabemos. Si no, esto, lo que que les decía, lo disuelven. Una vez que se disuelve, ponen el grano, le ponen un jugo tan, o jugo de naranja, o cascarita de naranja, le agregan eso y lo dejan secar a la sombra. Y ponen eso. Entonces ahí se está llevando el fungicida con la caja de naranja, que es lo que no sé si olieron alguna vez. El granulado tiene un dejo de naranja. Se ve que algo le ponen para llamarles la atención. Eso podría ser. Hay que probar, a ver, la hormiga que tiene cada uno en su casa, con qué funciona. Yo ahora tengo problema con los caracoles, me morfan todos los caracoles, a la noche. Salgo a matar. La técnica del caracol es salir de noche a pisotearlos. No, revolvérselos al vecino. O juntarlos para... Pepe se junta con un tacho para cuando se vaya... Cuando se vaya a pescar, se va a llevar los caracoles en el tacho. Mi nono se los comía. No, sabés que me dio impresión. Mi mamá lo hizo alguna vez, viste, lo purgás 3-4 días en polenta. No. Esa cosa chiclosa, no, déjame. Que se lo lleve a pescar o bueno. Tener gallinas, si no, es la otra alternativa. ¿Vieron? Y se lo tiran a la gallina. Pero te comen más las plantas que los caracoles. Claro. No, tenés que ir, sacar los caracoles y alimentar la gallina con caracoles, que la gallina esté encerrada. Es más trabajo, pero bueno, economía circular, en vez de pisarlo, se lo come la gallina después te da el huevo y todo fluye así, ¿no? La cerveza no sé si funciona. Además hay alguno que no quiere usar la cerveza para darle al caracol, imagínate. Lo que sale en la cerveza tenés que comprar una baratita para que no te dé lástima. Bien, bueno, después tenemos la parte de la poda. Acá ya vieron bastante en Silvi. Acuérdense que tenemos poda para formar, que es en el vivero. ¿Sí? Podemos ir haciendo esto de los que son los arbustos. Y empezar ya desde el vivero a dejar como el canal de los servicios. Después una poda de la plantación y después la poda típica de mantenimiento y limpieza que se hace. Que siempre que tengas un árbol tenés que hacer alguna poda de mantenimiento y limpieza. Bueno, en general la época de poda
Se suele usar la teoría de los meses sin R, pero bueno, está el tema de la poda verde, la poda no verde, pero bueno, redondeando más o menos siempre se recomienda los meses sin R para podar. Ahora, ¿cómo podamos? Bueno, tenemos que tratar de hacer un corte lo más limpio posible. Acá fíjense que hay una mezcla que uno tiene que tratar de poner antes de esto, algo medio natural. Cera de abeja, vaselina líquida, ¿sí? La mezcla acá. Hay varias mezclas que uno puede utilizar como fungicida para sellar eso y que no se llene de hongos. Ahora, el problema está cuando tenemos un tronco grande. ¿Cómo hacemos para cortar un tronco que es grande? Entonces acá lo que se suele hacer es 2 cortes. Un corte abajo, primero, ¿sí? Hacemos unos cortes a 10 centímetros de la arruga, ¿no? De la unión. Y después haces un segundo corte arriba. ¿Por qué les parece que hago 2 cortes y no hago un corte directo? Para que no se desgaje. Claro, si yo hiciera un corte, si la rama es pesada, si la rama es chiquita no, porque lo contenés. Igual a mí me ha pasado con ramas chiquitas lo mismo, ¿eh? Siempre conviene 2 cortes, aunque sea... tiene que ser muy, muy fina para hacer un solo corte. Quedé con la tijera, por ejemplo, con un solo corte con tijera. Ya si necesito un serrucho, conviene 2 cortes. Uno abajo, uno arriba, por esto, porque si yo corto arriba, puede hacer así y arrancar todo ese pedazo de corteza cuando cae la rama. Entonces siempre arriba y abajo. Y después terminan de rasar hasta el fondo, ya cuando no tienen todo ese peso, y ahí le agregan algún cicatrizante, ¿sí? Para evitar la entrada de microorganismos. Que es lo que no se suele hacer en el arbolado de los paraísos. En realidad en el arbolado urbano ninguno ve nada que le pongan después, porque encima hacen tantas cosas, pobrecitos, con los árboles que sacan un montón, no les alcanza la vida para cubrir todos los cortes. No sería lo que habría que hacer. Bueno, acá también podemos tener ramas muertas, siempre tratar de hacer un corte más arriba para que no se desgarre y después un corte más abajo. Sí, fíjense, puede ser que les toque hacer alguna poda para despejar luminaria, ¿sí? O esto, alguna poda porque tiene ramas muy bajas para la circulación de autos o de personas, ¿sí? Acá más o menos hay como un esquema en 3 años, cómo ir podando para abrir el canal de servicio. Bueno, también les puede tocar que esté el servicio y tengan que podar ramas, ¿sí? Porque interfiere con la tirada del canal de servicio, ¿sí? También, si no pueden, si el árbol ya está grande, como ese que les mostré, abrirlo de cierta forma para dejar libre el canal, acá con ayuda, teniendo el cable que no se enganche, pero uno puede despejar para que pasen libres los ejemplares que ya están, ¿no? Fíjense, bueno, también les puede tocar tener que hacer alguna poda para que no toque la casa. Esto capaz que son cosas que ustedes ahí en lo que releven tienen que poner, bueno, tal árbol en tal vereda está tocando la casa. Bueno, capaz que habría que hacer una poda ahí. Otra cosa que también se suele hacer, esto es más difícil, pero vieron que a veces hacen muchos cortes y hay como muchos nudos, ¿sí? Entonces, hay alguna forma de cortar más abajo, mejorarlo, y ven que pasamos a tener un montón, a tener menos ramas y menos nudos, ¿sí? Y bueno, estas supongo que así más o menos será algo, las plantillas que van a usar ustedes, donde diga el número, el ejemplar, si tiene cazuela o no, bueno, todo y ahí termino. Bueno, ¿alguna duda? ¿Eso para cuándo hay que entregar? ¿El qué? Esa de las planillas. O eso no, es ejemplo. te lo muestro como ejemplo, sí. Los chicos algunos chicos acá se anotaron para un trabajo de arbolado urbano en Almirante Brown, acá cerca donde está la facu, para hacer un relevamiento de los árboles, y bueno, arranca justo la semana que viene, y van a hacer como eso, algunas cosas que tienen que tener en cuenta. Si les toca trabajar, después si les toca trabajar en eso, les darán ellos la planilla y dirán qué cosa les interesa poner. Claro. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? Macarena, no sé si escuchaste lo del video del TP, ¿sí? ¿Sí? Bien. A consultar, ¿lo suben igual con las dudas para...? ¿El video? ¿El videíto que te mostré? Sí, tendría que estar subido.
Ahora confirmo que esté, pero Y la hoja se puede usar del otro lado, ¿no? En vez de usarla horizontal, vertical, para hacer STP. sí, pero como tenés que hacer los dos lados, capaz que te conviene hacerlo en la misma hoja. Ah, por el lateral. Claro, dice, mira, tenés un video que dice explicación de relevamiento y está el mismo video subido, que creo que lo subí a YouTube. Y por eso les mandé el resumen por WhatsApp, porque a veces se les pasa, se pasa encima en un momento creo que alguien me habla también. Pero así le destacamos, ¿no? 10 especies, 5 ejemplares distintos, una de abajo, una lateral, y que sea la silueta característica, las dos. Pero hacemos solo dos. Miren que en el video van a leer que dice 3, arriba, abajo y un lateral. No, hacemos 2, pero con la característica. Sí. Y no, claro, sí. Las líneas esas, las dejamos, no las borramos, ¿no? Sí, las líneas las dejan, lo que la pueden hacer es punteada, si quieren, intermitente. Genial, genial. Pero las dejamos así, me sirven a mí también para ver que ustedes siguieron las líneas para hacerlo. Después, si ustedes lo tienen que presentar, las van a borrar, pero en este caso está bueno ver porque también me sirve a mí para corregir si siguieron las líneas. Pueden hacer del borde y también del tronco, si quieren, si no con el borde y después más o menos el medio lo sacan. 15 días dijiste, sería algo. 15 días, sí. Bueno, ¿alguna otra duda? No. ¿El otro ya se puede entregar? ¿El anterior, el de Cicletas 2, sí? Ah, ok. Sí, creo que lo entregó Alan. Sí, lo hice en acrílico, fue bastante rápido. Acrílico, témpera, cualquier cosa de esas puede ir. Depende de la técnica que usen.